manera, digamos, una educación que no quería reproducir todas estas discriminaciones, exclusiones, opresiones, sino como un escenario también de construir otras cosas. Y es por lo que hubo una rondita así de comentarios. Continúe como que el orden dominante. Entonces, sí, fueron surgiendo, digamos, muchas iniciativas en ese momento, que era muy también de la época en que hoy estamos aquí en Colombia, algunos muy entusiasmados con que estamos bien, es el año 100 del nacimiento de Orlando Falsborda. Falsborda y Freire fueron como contemporáneos, diríamos, y cada uno en su momento pues peleó y quiso hacer cosas alternativas con lo que encontraba, uno en educación, el otro en investigación social. Y en el caso de Freire, digamos que en ese momento era un trabajo más, vamos, con campesinos, el tema álgido era incluso el ingreso mismo a la escuela, la alfabetización, pero también como, digamos, la alfabetización era, como diría Estelita con su libro, puente a la democracia. Entonces, ¿por qué? Porque en Brasil, igual que en muchos países de América Latina, pues las democracias pues son muy restringidas y las ciudadanías más todavía. Entonces, en ese entonces solo se podía ser ciudadano, no solamente si tenía una determinada edad, sino que se tenía que saber leer y escribir. Entonces, en el caso de Brasil, que los campesinos, las campesinas aprendían a leer y escribir, era una posibilidad de hacerse formalmente ciudadanos. Y ya lo que hizo Freire fue decir, cómo a la vez de que se hacen ciudadanos, pues aprenden a leer su realidad y pues se animan a ser sujetos de la historia. Y entonces de ahí para acá, pues muchas personas a partir de esas ideas fuimos, digamos, copiándolo y en cada contexto pues poniéndole cositas, quitándole otras. Y hoy por eso decimos la educación popular es como una corriente, digamos, que está en esas búsquedas, más no, digamos, habría que decirlo, no sería la única corriente, la única propuesta educativa alternativa que tenemos. Yo vengo de esa tradición, pero digo, es una más. Si estuviera aquí un compañero indígena en ASA, pues diría, no, nosotros también hemos sufrido esa educación que ustedes han sufrido, pero nosotros la hemos sufrido también en clave colonial, en clave racista, y por eso estamos trabajando una educación propia que tiene. Entonces uno ya después dice, tenemos cosas en común, pero son cosas diferentes que ahí unas veces pueden haber confluencias, otras no, y así, educación feminista, educación, todo lo que vaya, digamos, en contravía, digamos, ahí sí a esas prácticas, a esos discursos hegemónicos, pues bienvenidos en educación. O sea que incluso muchos de nosotros tendremos que inventarnos nuestras propias propuestas educativas, que ya incluso hasta digan, no, hasta la educación popular le faltó esto, yo lo mío que quiero hacer, pues recoge esto de la educación popular, pero incorpora otras cosas que la educación popular ni se le ha imaginado. Bueno, entonces, Estelita, ya Paula nos presentó la librería, la colectiva que la sostiene, sus proyectos, y dijo, ya, tan pronto llegue Estelita, nos toca comenzar a conversar. Bueno, es muy, muy conmovedor. Por suerte no se me terminaron las lágrimas. Y estoy muy conmovida porque veo rostros muy hermosos para mí, muy importantes, muy significativos en este camino de ir sumándonos, articulándonos en este proyecto emancipatorio que, como dice Alfonso, va tomando distintas formas, distintas miradas, distintas palabras que mueven otras palabras. Entonces, en este palabrear, como se dice acá, el corazón siempre late un poquito más fuerte cuando se encuentra con gente que se anima a hacer cosas, ¿no? Esta librería, yo venía conversando con Paola, que no la conocía personalmente, y ella encontró un escrito un escrito muy significativo para mí, y lo encontró y lo hizo libro y lo articuló a otras palabras que mueven otras palabras.
Entonces, estoy muy agradecida, muchas gracias. Y muchas gracias por celebrar este momento, celebrar la vida en posibilidades de encuentro. Encontrar algunas miradas tan importantes para mí, que hacía mucho que no veía. Es hermoso porque en esta época donde nos asusta la mirada del otro, recién vengo y les pido disculpas porque vengo de una charla en la Universidad Externado y fue muy bonita, y cuando miré la hora se había extendido, pero yo tengo fama, ¿verdad? Tampoco me voy a hacer. Estaba preocupada porque acá en Colombia son todos puntuales y Alfonso realmente dije yo, terrible lo que estoy haciendo, pero sepan que ustedes disculpan. Y encima el taxista me dijo donde se le dio la gana, no donde le pedí que me dejara, pero un chico muy amable. Así que bueno, festejando la vida con Alfonso, uno de los discípulos predilectos de Semmelmann, de Hugo Semmelmann. Me encantaría contar las anécdotas que tenían estos dos, pero me voy a centrar en las cosas serias. Sí, de eso se trata. No, que cuente eso, pero sí. En las cosas serias, pero era muy personaje cuando se encontraban. Muy, ¿no? Aquí hubo antes de que llegaras, bueno, Paula presentó el proyecto que sostiene esta librería y también dijimos, bueno, ¿por qué vinieron? Porque no nos llama la atención, pero como ustedes nos ven, pues somos de una generación diferente, digamos, ¿qué atrae? Porque buena parte de los que están son personas jóvenes, y entonces salieron cosas que a mí me parecen muy interesantes. Aquí tengo la compañera dijo tan, que le sonó la educación popular, pero también una palabra rara que había al comienzo ahí de pensar, no sé qué, presente potente, que ni se nos acordamos bien, y luego, usted, espera que te diga, Macondiana, o Macondiana, una artista también, que tuvo de sus mejores profesores en la maestría que está haciendo, es alguien que se formó en el IPECAL, y que entonces están ahí con una cantidad de palabras raras que... William Bastis. Ah, claro, sí. Y que entonces ahí comenzaron a hablar en esa maestría con una serie de términos que no eran de lo cotidiano, y dijo, aquí como que aquí también se puede aquí ayudar a seguir conversando y aclarando esas palabras raras que vienen con estas nuevas formas de pensar. Entonces, si no sé, yo quería tener un comentario breve, que no es que, pues, ¿verdad? Me alegra, digamos, que en esto que es una conversación sin mayores pretensiones, que lo que convoca ahí pues haya habido una buena acogida, y creo que eso ya nos ayuda a afirmar la necesidad de estos encuentros, ¿sí? De encontrarnos, digamos, por nada, como lo hubiera dicho el viejo Nicolás Buenaventura, que sacó un libro, digamos, La importancia de hablar mierda. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, en esta sociedad que nos pone solamente a lo que es eficiente, eficaz, exitoso, productivo, rentable y todas las palabras que están ahí, pues encontrarse para vernos, para hablar, para pensar, para reflexionar, pues es extraordinario que llegue, aún después de la pandemia, que fue como un golpe que ayudó a que todo esto que venía como tendencia pues se aceleró. Entonces, pues sí, nosotros podemos conversar un poco, digamos, de más que las palabras, digamos, que están ahí en lo que convocaron, es como, a ver, quiero hacer esta entrada Estelita, porque también la conversamos hace como 3 días, así informalmente, y decir, bueno, una generación como la nuestra también, que porque claro, ¿no? Cuando recuerda y vive, y, lo que estabas tú incluso diciendo, como si de esa generación nuestra, así que construyó, que luchó, ¿no? Porque uno siempre cree que la generación, cuando uno joven, es la que lucha y que los demás ya dejaron de luchar menos, o que luchan de otra manera, pero era eso también, que fue, digamos, por lo menos pensando en estos personajes que están detrás de esos nombres raros de la convocatoria y del libro, pues ahí estamos, digamos, refiriéndonos a Freire, a Falborda y a Hugo Semmelmann también. Entonces son, digamos, unas personas, digamos, como otras en otros campos, que abrieron cosas, incluso, diríamos, fueron formadas, imagínense, piensen en sus abuelitos, sí, o sea, que fueron formadas en unas
contextos culturales muy tradicionales, contextos, digamos, epistémicos, digamos, pasaron por la universidad y todo, y pues era todavía más cruel que la que les ha tocado a ustedes. Y entonces en ese contexto, digamos, tan adverso, conservador, pues inician cosas, crean, digamos, caminos que otros estamos todavía caminando, abren cauces para que transiten ríos y provoquen, digamos, otros riachuelos, provoquen de vez en cuando inundaciones y desbordes. Entonces, sí, creo que algo que convoca es eso, y como mirar de estos personajes que podemos también como aprender para el hoy, para las búsquedas actuales, para que nos expliquen. Bueno, no sé. Sería interesante empezar por ustedes, que como dijiste ya Sí, comentaron algo. No, pero otras que siempre es Siempre es bueno, pero entonces, como yo no estuve en la primera parte porque llegué tarde, me lo estás haciendo notar indirectamente. Me encantaría saber de ustedes, porque siempre es bueno saber del otro, con el otro, ¿no? Y que los trajo, independientemente que Alfonso tiene muchos fans por todos lados. Quedó demostrado, ¿sí? La palabra que más se oyó fue Estela y Estela. Ah, ¿qué tal? ¿Sí o no? Entonces, antes de contarles un poquito la historia de Cauce y Río, este texto que recuperó Paola, de verdad que era un texto perdido. Cuando yo lo vi, me sorprendí muchísimo, porque dije, incluso se te ve hasta más joven en la foto de la... Sí, ¿verdad? O sea que estaba realmente muy... Gracias por mantener, en algún momento fui joven. Entonces, antes de contarles esa historia bonita de Cauce y Río, de encuentro, de amor como práctica política, como me gusta decir, antes de contarles ese cuento, me gustaría escuchar los cuentos de ustedes. Por ejemplo, esto de ese turbante precioso que tenés, que no sé de dónde es, pero me encantaría que un día de esto intercambiemos sombrero por turbante. De esas palabras raras. No sé si quisieran comentar o preguntar algo. Sí. Ella me invitó. Ella te invitó. Ay, qué lindo. ¿Y por qué le invitaste? Cuenta. Yo soy Ángel. Me gusta muchísimo la literatura. Esta es la primera vez que me encuentro en un espacio dialógico, en una librería. Entonces, bueno, estoy llegando cómo es la dinámica con los conferencistas. Hemos estado hablando bastante acerca de la pedagogía crítica. Ya la conocemos con Freire. Y también la pedagogía opresora. Sin embargo, siento que nos hemos detenido con esa lectura del mundo, bueno, radica desde la pedagogía, la lectura, el visionar al otro, que yo soy diferente al otro, pero eso también es lo que forma la identidad, esa otra edad. Entonces quisiera ver qué otros aportes se han dado a la pedagogía crítica en la contemporaneidad, porque nos hemos quedado con Freire en la movilización de las masas. Me gustaría saber qué nuevos avances ha tenido esta pedagogía crítica en la actualidad. Hola, se les invita a hablar un poquito para que escuchemos todos afuera. Gracias. Se está sonando. Bueno, mi nombre es Río,
Yo hago parte de un proyecto descolonial que se llama El Descubrimiento de Europa, y justamente como queremos empezar a hacer como un proyecto que tenga que ver sobre pedagogía descolonial. Entonces, por eso también me interesó tanto esta charla, y también para conocer su experiencia y como estas posibilidades, ¿no?, de aprendizajes y de pedagogías no hegemónicas. Hola, Hola. un gusto. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica. Estamos estudiando pues en una sede bastante desconocida, de momento muy poca gente la conoce, una universidad que queda en el borde de la ciudad, cerquita al río Bogotá, en la localidad de Kennedy. De ahí venimos. Y pues bueno, en una de nuestras clases, que es de práctica educativa, estamos construyendo construyendo y deconstruyendo estas figuras de otredad, y estamos avanzando en la construcción en el entendimiento de la alteridad. Entonces, pues lo que me trae acá un poco como para llevar aportes de clase también, pero pues trabajar también desde la crítica y desde el estudio también como de estos temas. Un poco pues mi interés viene hacia la alteridad, cómo formar, cómo construir alteridad en un mundo como en el que vivimos actualmente. Eso sería. Hola. Aquí hay una silla para los que están allá, podemos llevarla para allá, si quieren, y aquí nos enreda menos, podemos llevarla ahí. Hay un huequito. Sí. No, vamos a caminar Bueno, yo soy estudiante del IPECAL y alguna vez nos dijiste en alguna conversación que de alguna manera todos tenemos el alma rota, pero que no podemos hablar de eso, ¿no? Entonces un poco también como esta apuesta tan poderosa de poder hablar desde la subjetividad y poder reivindicarla, me parece muy, muy importante, y pues quiero que nos hables más de eso también. Qué lindo encontrarte acá. Yo también soy estudiante del IPECAL. Digamos que lo que me convoca el día de hoy es una búsqueda de sentido que inicié cuando empecé a cursar el doctorado. Digamos que vivimos en una época de desesperanza increíble, vemos mucho dolor en el mundo y el presente potencial ahorita me convoca bastante. Quisiera que pudiéramos charlarlo porque sí ha sido como un momento muy álgido en mi historia de vida y pues chévere en ese proyecto de recuperación del sujeto, pues empezar a plantearnos desde ese presente potencial y empezar a caminar hacia allí. Entonces, muy complacida, yo cuando vi el cartel dije, tengo que estar acá, y qué chévere verte aquí. Sí, también. Bueno, igual ya había compartido hace rato, yo vengo de México, yo soy egresada de la UNAM. Estuve en CLAI, ahí compartiendo, claro. Escuchando, luchando también. Sí. Bueno, yo hago también parte en México de un par de colectivos, la Colectiva de Cultura de Paz y No Violencia y CERPAC, Servicio de Paz y Justicia. Y ahí hemos buscado dar talleres a juventudes. De hecho, parte de mi trabajo de pregrado es encontrar cómo colocar la epistemología de la paz, porque ahora en México, gracias a las diosas, se está colocando el tema de cultura de paz, y ahora en el Congreso encontraba mucha sintonía en que la educación popular puede justo ayudar a esa construcción epistémica en el para quién está hecha la educación y para qué y cómo.
Entonces pues vine a seguir resonando también en esta búsqueda también mía de que venía con el propósito de buscar una maestría también acá en Colombia, o sea, como una luz de hacia dónde, y creo que ahorita mi foco está haciendo las pedagogías. Hola, otra vez. ¿Cómo estás? Ya contaba un poquito, pero voy a ampliar el chisme. Ajá. Bueno, básicamente pues soy pupila de William Vázquez en la maestría en Educación Artística de acá de la Nacional. Y para mí el enfoque que él ofrece a partir de su experiencia en el doctorado en el IPECAL me cambió pues mi relación con lo académico y mi relación como licenciada en educación infantil con el mundo y como creadora también, porque soy muralista. Entonces he acompañado al maestro William Vázquez tanto en la maestría como en seminarios que da en pregrado. Entonces he podido tener acceso a la didáctica, bueno, básicamente a la didactobiografía, desde las plantitas pequeñitas que se dan en el pregrado hasta ya lo que sucede en la maestría, que pues es otros niveles de complejidad, ¿no? Pero entonces vengo primero a darte saludos de parte del maestro y segundo a eso, a como explorar de primera mano todo es que no es como un sistema vivo, es un tejido vivo de la didactobiografía y porque siento que todos los profesionales de la educación deberíamos dimensionar al sujeto en estas proporciones en la práctica, ¿sí? Pero no es algo que se aprende de buenas a primeras, sino que es un cultivo del ser mismo. El maestro nos habla, por ejemplo, del gimnasio de la escucha. Sí. Eso es brutal, es tremendo, como escuchando honestamente al otro uno termina escuchándose a uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vengo a eso. Ay, qué hermoso. ¿Tú querías hacer? Está muy bien. Bueno. ¿Qué se habla? Por eso no querías. Pero qué bueno que le dijiste. Le echaste la mano. Sí, sí. Bueno, interesante las reflexiones. Me encanta verte. Todavía no me animo a mi mechón azul, pero de a poquito veo tu cuerpo y digo, qué maravilla atreverse. Yo no me animo con un mechón azul, pero ya voy a poder. Bueno, me gustaría, bueno, en realidad cuando yo empecé a trabajar en esto de la didáctica y de todo lo que hacemos y lo que comento en Cauce y Río, en realidad no sabía, lo que tenía era mucho dolor. O sea, yo no pensaba mucho en la crítica, o sea, eso vino después. Lo que tenía era una experiencia de tremendo dolor en plena dictadura. Y desde esa experiencia fui, y me gusta ahora contárselos porque vengo de una experiencia con gente joven que estaba muy preocupada de cómo transformar la realidad, de cómo transformar, de si era posible transformar la realidad. Entonces decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque todas las exigencias para escribir un artículo, por ejemplo, todas las exigencias para poder conseguir trabajo institucional, todas las exigencias, y era muy impresionante para mí escuchar 30 y pico de años, 30 y pico de años o más, yo creo que ahora se me va a notar la edad ahora,
a comienzo de los 70, escuchar lo que caló ese proyecto de individualismo, o sea, del sujeto neoliberal, ¿no? Hasta dónde pudo calar que el sujeto se transforma en un sujeto interpretado desde y por la institución, ¿no? Y pareciera ser que el pensamiento crítico está derrumbado por la epísteme, como decía Hugo, la epísteme institucional. ¿Qué quiere decir la epísteme institucional? Quiere decir que nos ponemos, porque así me gustaría aclarar algo que me acercó a Hugo Semmelmann, que con algunos compañeros lo comentaba, con el regreso de muchos de los exilados empezaron las palabras domingueras en las universidades. Y las palabras domingueras que la verdad que uno no las entendía mucho, pero las tenía que decir, porque había que mostrar que uno era moderno, que estaba actualizado. Y una de esas palabras era epistemología. Todo el mundo habla de epistemología, y yo les contaba a los compañeros, la verdad que yo no entendía que era epistemología. Y ya había ganado 3 concursos, les juro, pero no sabía lo que era epistemología. Y por debajo preguntaba qué era, porque me daba vergüenza, como a muchos de nosotros nos da vergüenza preguntar de qué se tratan algunas cosas, de lo que nos está pasando y de lo que pasa, ¿okay? Y no la pasé bien, y hasta que conocí a Hugo Semmelmann, ¿no? Y que me enteré que era epistemología. Pues les voy a contar un poquito que para nosotros la epistemología no es la historia de la ciencia. Eso es lo que nos enseñaron históricamente y nos siguen enseñando además, ¿no? Entonces es aburridísimo, porque entonces todavía se sigue hablando de los paradigmas de Kuhn, se sigue hablando de esa cosa llamada ciencia, ni siquiera cambiamos a veces los libros, ¿no? Entonces, a mí me caía re gordo, diríamos en México, esta cosa de andar repitiendo, o sea, pero eso no decía nada, seguía siendo más sin sentido. Bueno, entonces, para que se entienda de qué estoy hablando, para nosotros la epistemología es la manera en que el sujeto se relaciona con la realidad. Ese espacio vacío entre uno y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y toda la realidad, ese espacio vacío que siempre existe en la relación sujeto-sujeto, aunque esté con el mismo personaje 30 años. Siempre el otro es un misterio y lo otro también. Eso. ¿Acá? Bueno. No me lleve yo toda la responsabilidad. Ahora estoy diciendo vos todo para molestarme. Entonces, la epistemología para nosotros, desde una perspectiva crítico, hermenéutica, es decir, desde una perspectiva incómoda, como es la crítica, ¿no? La epistemología es poner bajo sospecha metódica cómo me relaciono con la realidad, qué cosas creo de la realidad, qué cosas pienso de la realidad, cómo me atrevo a romper mis propias creencias de lo que siento, miro y veo, ¿okay? Lo cual es la posibilidad de construir conocimiento, porque construir conocimiento no es lo mismo que traficar información. Solo se construye conocimiento cuando el sujeto y su subjetividad piensa eso que pone bajo sospecha. Y acá viene el gran problema, porque el sistema educativo históricamente trabaja sobre contenidos y teoría.
desde que se establecen los estados-nación, el pensamiento es teórico y con mucha información. Entonces, y lo hablábamos hoy con el compa, Andrés, en un cafecito. El gran desafío para esta epistemología es desplazar una tradición teórico de tráfico de información a un pensamiento. Todos pensamos desde ya, pero el asunto es que pensamos, porque el pensamiento, y esa es la lucha de hoy, es la mente, la inteligencia artificial. O sea, todo el orden dominante está intentando constantemente apropiarse de nuestro modo de pensarnos en el mundo, y nos la creemos. Y nos la creemos porque la racionalidad científica es tan seria y tan importante que hace que uno no sea importante. De manera que todo lo que uno pueda construir como conocimiento se vuelve poco serio, porque lo serio es lo que dice la racionalidad científica. Entonces, en los 70, esto que estoy diciendo adquirió un nivel impensado. La tecnología educativa hizo estragos. Y en aquel momento, decir, por ejemplo, que el currículum era lo peor que nos podía pasar, era quedar afuera de cualquier lugar. Y así poco a poco, no solamente era el currículum como parte de la tecnología, porque a veces no se relaciona programas, currículum con tecnología. La técnica de liberalizar el sistema educativo pasó por el pensar indexado. O sea, ¿estoy aburriendo o no? ¿Se están aburriendo? No, me avisan, porque es corresponsabilidad, ¿eh? Sí, es 50 y 50. El que se aburre y no levanta la mano y se va. O ronca duro. O ronca duro, exacto. Esa es una manera importante de decir acá. Entonces, imagínense, con la colonia, lo primero que hizo el colonizador fue apropiarse del pensamiento que tenían los pueblos originarios. El pensamiento que lo ponía en relación epistémica, es decir, cosmovisión y cosmovivencia. Esa relación epistémica era con el mundo de la vida, la naturaleza. Pero el orden dominante le empieza, a través de la muerte, porque el proyecto moderno es de muerte, a incorporar una otra visión, con dolor, con muerte. Ustedes leen esas crónicas terribles. Luego del pensamiento mágico-religioso viene el pensamiento que se acomoda al Estado-Nación, va a roncar en cualquier momento, ¿no? Que es el pensar teórico de Europa, en América, lo estoy diciendo muy rápidamente, y a partir de los 2000 más o menos empieza el pensar indexado. ¿Y cuál es el pensar indexado? El pensar de lógica de interés. ¿Qué puntaje me da? La bancarización, cuánta plata me da si pongo esta plata, la dolarización, todo este pensar de lo que viene como extra pero de beneficio. Y eso también interfirió la relación sujeto-sujeto. Entonces, cuando uno conoce a alguien, piensa, qué interesante,
¿A quién conocerá que me pueda convenir? Capaz que me recomienda con fulano, capaz que me recomienda con sultano, o el otro empieza a ser funcional a una lógica de interés. La voracidad, todo está mediado por la lógica de interés. ¿Qué me conviene del otro? ¿Qué puedo sacarle a esta situación? Y no nos damos cuenta, pero el pensar indexado inundó todas nuestras relaciones. Y el sistema educativo es absolutamente indexado. Todo pasa por los puntajes, todo pasa por la administración, todo pasa, a eso le estamos llamando epísteme institucional, porque su pensamiento técnico, su pensamiento indexado, invade todas las relaciones. Y el pensamiento crítico deja de ser pensamiento crítico para pasar a ser pensamiento teórico acerca de la crítica. Y eso descompone un sentido de lo que es pensar. Entonces, ahora pensamos desde la lógica de conveniencia. Y el sujeto y su subjetividad queda subsumido a la lógica de conveniencia. Pero no terminó ahí el cuento, porque el pensar indexado hoy está invadido por el pensar algorítmico. ¿Y cuál es el pensar algorítmico? ¿Cómo? Inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial y los... pero no es solamente la técnica del aparato. El problema es que el aparato nos hace creer que pertenecemos a determinadas tribus que piensan como uno. Entonces uno se pone contento porque dice, el mundo se está liberando porque está pensando lo mismo que pienso yo. Y resulta que es el algoritmo que está organizando a partir de tus propios escritos por email o por mensajitos o por lo que fuera, que está organizando El espejito para cada uno. el espejito. ¿Quién es la más bonita? Vos. Sin discusión, vos sos el más bonito. Entonces nos creemos que somos revolucionarios, pero el que nos maneja es el pensar algorítmico. Por lo tanto, el pensar algorítmico genera sujetos diluidos. El sujeto, por eso, y lo digo muy amorosamente, no estoy descalificando nada, una de nuestras grandes críticas a estos discursos coloniales, decoloniales, postcoloniales, es que en gran medida han desfigurado lo que es la colonialidad. Porque la colonialidad es un modo de pensar, es que se traduce en un modo de sentir. Entonces la colonialidad no es un problema de territorios, es un problema de cómo pensamos y nos ponemos en relación al mundo. A diferencia de esta lógica colonial, nosotros decimos que tenemos que recuperar un pensar histórico. Y el pensar histórico es un pensar que se ancla y enraiza en el presente. Porque en el presente es donde hacemos la historia. ¿Y la historia qué es? Romper, incomodarse, romper, atreverse a pensar por fuera de estos parámetros. ¿No? ¿Por qué ocurre lo que diría Semelman? ¿Por qué está ocurriendo lo que ocurre aquí y ahora? No voy a dar nombres, pero sí estuvo la compañera en este encuentro maravilloso y escuché a alguien decir, hacer una comparación de lo bien que estaba Europa, de lo bien que estaba Europa, ¿no? ¿Sí o no? Y una estadística atroz sobre lo que las víctimas en Colombia. Claro, Europa es civilizado,
No, el subtexto, ¿no? Y en cambio acá hay una cantidad. Y pasaba una tras otra las estadísticas de las muertes, de los desaparecidos. Uno terminaba quedando aplastado sobre los números y fue casi ofensivo, por lo menos para mí, porque Europa es el continente que se construyó desde las guerras, desde las matanzas, desde las crueldades más ignominiosas, y además generó colonias de horror. Y sin embargo, seguimos pensando que son mejores, porque son coordenadas de pensamientos. Nuestras coordenadas de pensamiento son coordenadas construidas desde el mundo moderno. Y el mundo moderno y la racionalidad científica nos despojó de la racionalidad sensible. Tan es así que creemos que hay una sola racionalidad, que es la racionalidad moderna. No. Cuando se habla de racionalidad se está hablando de modos de organizar el pensamiento. Si yo organizo el pensamiento desde la categoría de verdad, pues las consecuencias van a ser la explicación de la verdad. Ahora que está tan de moda, voy a decir algo políticamente incorrecto, pareciera que el patriarcado nace con el feminismo, por favor. El patriarcado es un modo de pensar. Todos somos patriarcales, porque nuestra matriz de pensamiento es moderna. Romper eso es terrible, porque el alma rota es el alma negada, es el alma desconocida por la racionalidad científica. Entonces, habemos profesores que nos paramos y decimos, porque como dice Foucault, como dice fulano, como dice fulano, y uno piensa, ¿cuándo nos dirá lo que piensa él? Y así enseña. Se esconden detrás de las teorías. Se esconden detrás de la teoría. Y él decía una cosa peor, horrible, terrible, que decía eruditos tontos, ¿no? Eruditos tontos. Porque no es la erudición, es la capacidad sensible que tenemos para relacionarnos con el otro y o con la otra. Entonces, no es un tema la epistemología. Entonces, volviendo a la pregunta, la crítica es tener la valentía de estar en el presente y potenciar el presente mirándolo, sintiéndolo, viviéndolo, aunque lo que diga el presente en sus síntomas no sea lo que dicen los libros. Seguro que no va a ser lo que dicen los libros. ¿Por qué? Porque el devenir de nuestra historia está en movimiento. Entonces, podemos usar conceptos y categorías de Marx, del que quieran, pero eso no explica el presente. El presente siempre es nuevo, siempre trae novedad, siempre trae nuevos latidos. Por lo tanto, hay que aprender a leer el presente, diría uno, no te vayas, porque vos tenés que tomar la palabra. Entonces, es muy, digamos, incluso como lo dijiste muy bien, pues, cómo se usa Freire, con permiso de Alfonso, como eslogan. Los autores se vuelven eslogans porque no nos hacen sentido. Entonces, la pedagogía, primero, pedagogía no es lo mismo que didáctica. Pedagogía es para nosotros la reconstrucción constante de la memoria de una comunidad, de un pueblo, y desde esa memoria poder decodificar prácticas, relaciones y representaciones que hacen a la comprensión del presente. Esa es la pedagogía.
Y la didáctica es cómo le enseño a alguien, cómo potencio y provoco en alguien el deseo de saber. No la erudición tirada sobre la cabeza de otro, como decía Freire, sino cómo potencio al otro, cómo reniego, cómo anulo, cómo desafío al supuesto saber que tiene el maestro y cómo genera relación sujeto-sujeto, como sujetos deseantes. Lo que hace la colonia es negar al sujeto de deseo. Por lo tanto, si el sujeto de deseo está negado, siempre va a estar trabajando desde el deseo del gran otro, del sujeto gran otro, diría Lacan. Por lo tanto, para poder salirse de ese lugar, hay que empezar a ser más, como ahora que estamos todos fascinados con los pueblos originarios y todo esto. Oigan, lo que ellos no renunciaron fue a su comprensión del mundo, su cosmovisión y su cosmovivencia. Eso es lo que los hace diferentes, distintos y maravillosos. Porque el mundo moderno lo que intentó fue seguir homogeneizando, y hoy más que nunca la pelea, la lucha es por lo simbólico, por los imaginarios, que trabaja muy bien Alfonso, y por la recuperación del sujeto como nunca. Elon Musk, ¿qué es lo que ahora le está intentando poner chip en la cabeza y en el corazón de la gente para ver cuál es el campo emocional? Y nosotros seguimos hablando de colonialidad, la teoría de estos aspectos, pero epistémica y metodológicamente, el gran desafío es la lectura de presente para construir nuevas palabras. Ya no podemos seguir con las palabras del semiocapitalismo. Ese es el fuerte, la semántica. Este es el tiempo de los literatos, es el tiempo de los trabajadores de la cultura, para poder leer el presente y construirse eso roto, volverlo a tejer en la maravilla de crear nuevos conceptos y nuevas categorías. Entonces, para mí, la pedagogía y la didáctica crítica fueron una manera de ponerme de pie ante una dictadura. Y después había que ponerse de pie frente a la dictadura de muchos profesores que hablaban en contra del capitalismo, del neoliberalismo, pero no se perdían una sola posibilidad de ganar dinero con programas de investigación, con programas de, ¿cómo se llamaban?, de pertenecer a todo lo que el orden dominante impuso en términos de pensar indexado. Era casi ofensivo. Yo pertenecí a una facultad donde el decano nos llamó y nos dijo: ahora todos van a estar categorizados por investigación. Y había compañeros que no habían hecho investigación. No importa, usted diga que está investigando y vamos a ponerle a todos 40 horas. No tenía ni pie ni cabeza. Y cuando le digo, pero eso yo no investigo 40, no importa, vos ponés 40 horas. ¿Por qué? Porque eso daba más plata. El sistema educativo, todo, está degradado por la lógica de interés. Degradado por la lógica de interés. Y no es que a mí no me guste vivir bien, claro que me gusta vivir bien, pero no a ese negocio, no a ese nivel. Claro, el sistema castiga. Les contaba hoy a los chicos jóvenes que en Argentina, gracias a Cristina Kirchner, se recuperó la jubilación y no nos jubilamos
por AFJP porque se nacionalizó. Los universitarios se jubilan con el 82% móvil. Yo me jubilé, pero no con el 82% móvil. Y no me jubilé, le contaba hoy a Adrián, con el 82% móvil porque no quise categorizarme y todas mis investigaciones y todos mis escritos son para sistemas. Es una opción. Y tampoco soy pobre, paupérrimo, no. Digna, porque uno puede elegir. Entonces la crítica no es una teoría, es una práctica de vida cotidiana, de opciones todo el tiempo. Todo el tiempo uno tiene que elegir dónde estar, cómo estar, con quién estar, ser corrupto o no, porque la corrupción es institucional por las cosas que hacemos, a veces sabiendo que son corruptas. Entonces, recuperar al sujeto y su subjetividad es el gran desafío de la época. Recuperar el alma, recuperar lo que está roto para poder tejer nuevas posibilidades. Y eso se hace, como dice, ¿cómo es tu nombre? Diana, ¿no? ¿Cómo? Macondiana. Ay, me encanta. Bueno, entonces, ¿cómo? Leyendo el primer libro, decía Hugo. ¿Quién es el primer libro? Uno mismo, porque uno es un sujeto histórico. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos, mira, estoy mirando a una compañera queridísima que me conmovió mucho verla. Porque uno es su propia historia. Para estudiar la historia hay que empezar por estudiarse uno en la historia, porque uno es sujeto de la historia. Me decía, y con esto termino, me decía ayer a la mañana un terapeuta que en este momento está llegando gente a su espacio terapéutico y le decía: vengo a que me escuche, pago para que me escuche, porque donde estoy no tengo quien me escuche. Imagínense en la situación dramática, los jóvenes, el alto nivel de suicidio, depresión, el alto nivel de consumo, no tienen referencia, no hay lugar de contención. La educación popular es de salud mental, porque lo mental es lo que está en riesgo. Siempre lo estuvo, pero en este momento más que nunca. La colonialidad es esas coordenadas que no nos dejan ver que estamos en riesgo de extinción si no somos capaces de recuperar el sentido. Y ahí viene la construcción de una didáctica no parametral o una didáctica del sentido, porque el gran desafío de la época es construir sentido. Y entonces algunos maestros, cuando hablamos de esto, me dicen: pero esto es perder el tiempo, y después ¿cómo hago con el programa? ¿A ustedes les parece esa respuesta? Bueno, antes contaba anécdotas de mis hijos y ahora cuento anécdotas de mis nietos. Entonces mi nieta, su mamá trata a sus papás, igual que con el otro nieto, de cómo salvarse de la escuela. Entonces van buscando espacios para salvarse de la escuela. Hasta que, claro, yo vengo de escuela normal, digamos. Entonces me preocupa. Y me dice: bueno, mamá, vamos a probar de mandarla a una escuela que esté bien, que esté más escolarizada. Le dije: ay, qué bueno. El sistema no sirve, pero hay que pasarla. Bueno, ¿qué pasó? Chicos de 8 o 9 años jugando al juego del calamar. ¿Han visto lo que es el juego del calamar? El juego del calamar es la base del splatter capitalismo. Ya no estamos más en el neoliberalismo. En este momento transitamos el splatter capitalismo, que es la competencia que vivimos todos al máximo.
Ese es el esplata del capitalismo. Mato al otro para conseguir, simbólicamente o físicamente. Mato a alguien porque no me gusta la música, mato más cualquier parecido con la realidad. ¿Ok? Los chicos en las escuelas dicen, prefiero morir, que me maten con plata a perder el tiempo. Y todo ha cambiado en términos valóricos, porque ya no hay más relación intersubjetiva. Un compañero de IPECAL habla de el actual sistema de forclusión, Diego Ahumada. ¿Y cuál es el sistema de forclusión? Es el forclusión. Es un concepto lacaniano que lo tomamos de Lacan para hablar del fenómeno social actual. ¿Cuál es el fenómeno social actual? Ya no es la negación del otro, es el rechazo al otro. ¿No? La miseria del otro la rechazo, no me conmueve, la rechazo. ¿No? Eso genera una cierta psicosis, porque empiezo a vivir en mundos no reales. Este compañero tuvo que hacer un trabajo en Seattle, la muerte, camina por las calles con el fentanilo, la gente está tirada en el piso, igual que en muchos lugares acá, y nadie se detiene, porque el otro es amenazante, le tengo miedo, por muchas razones. ¿Eh? El que tiene capucha puede ser un delincuente. ¿Eh? Entonces, todo este sistema de desconfianza y de destrucción del otro genera forclusión, y la forclusión genera una psicopatología social, como dice Bifo Berardi. Entonces estamos en un momento muy delicado, porque está en riesgo nuestro propio latido. Tenemos que construir espacios para jóvenes, construir espacios de escucha, de contención, de abrazo, de mirarnos, de otra cosa, y dejar de hablar de teorías acerca de, para asumir la realidad en toda su complejidad, pero sobre todo para asumir los sujetos y subjetividades tremendamente precarizadas, tremendamente solas. La soledad está haciendo estragos, la ansiedad está haciendo estragos. Entonces, esa es la educación de estos tiempos, es la didáctica de construir sentidos, nidos de sentido, para que podamos comprender más que explicar, comprender más que diagnosticar. Entonces, para mí, el origen del trabajo con la crítica fue un terrible dolor, una tremenda incomodidad. Todo lo demás vino después. El pensarme, estoy muy agradecida a Alfonso, a todo ese grupo, ¿no?, de las pedagogías críticas, porque es un grupo que me contiene, que nos contenemos. Pero sobre todo estoy y voy a estar agradecida siempre a Hugo, mi gran maestro, y lo digo ahí en este artículo, porque Hugo Zimmermann me miró, y yo creo que es lo más hermoso que podemos recibir de alguien, que nos mire y que nos escuche. Y si algo tenía Hugo era preguntarte, y te preguntaba y te preguntaba y te preguntaba, y después él subía a dar la charla y yo no sé, uno que se la había creído muy importante, porque él preguntaba, decía lo que acomodaba como él quería, lo que había escuchado, pero lo había escuchado. Entonces, volver a ser amorosos, y no soy la esposa del pastor evangélico, no es amemos, no, es el desafío de recuperarnos como sujetos, y no importa el lugar, lo que importa es la voluntad y el deseo de poder estar con otros para construir espacio de posibilidad, y ese es el presente potencial, ¿no? Y dejar de fragmentar. Ahora
le conté, con esto se cierra, ahí en Clarín, una jovencísima con un pelo divino hacia flaquita, se paró frente al público y entre las muchas cosas que dijo, yo no soy feminista. Yo dije, acá la van a matar. Y se alrededor mío, ¿no? Así, estabas en ese... entonces dice, y así con mucha calma dijo, yo no soy feminista. No entiendo por qué debería hacerlo. Yo soy una mujer afro y toda yo, mi cuerpo, mi simbología y mis opciones son el cuerpo de la lucha. No hace falta, porque ahora es peligro. Decir no soy feminista y no hablar con la E es correr riesgo, ¿no? Entonces yo me acerqué, la felicité por la valentía y le dije, mira, yo tampoco soy feminista. Y no soy feminista porque no creo en la fragmentación de la realidad. En este momento se sectorizó todo, la lucha de las feministas, la lucha de los indígenas, la lucha, todos pelean contra todos porque todos tenemos algo por lo que luchar. ¿Y qué es lo común? ¿Cuál es el proyecto común? ¿Qué es lo que nos encuentra? Hay que recuperar esto que decía Camilo, el amor eficaz, el amor como práctica política, tener la capacidad de dar y de recibir. Eso es lo que necesitamos. Entonces, no son luchas sectoriales, ¿eh? Bueno, ustedes acá saben, en Colombia, ¿no? Los indígenas que están peleando contra los negros por el territorio. Imagínense, eso rompe el tejido, lo rompe. Somos todos diferentes. Y el día que empecemos a creer que somos todos diferentes, nos vamos a encontrar por lo común, por lo que nos encuentra desde las diferencias. Entonces, eso es para mí la crítica. Creo que fue muy larga la respuesta. ¡Qué bueno que me lo digas! Ahora ya me vas a retar. Puedes retarme, claro, ¿eh? Bueno, yo pensaba mientras que oía y miraba a Estelita, bueno, ¿qué puedo yo decir, digamos, en este momento? Estela, digamos, nos ha comunicado y nos ha interpelado desde su experiencia y sus reflexiones desde y sobre la experiencia. Y creo que hoy un lugar clave para hablar es desde las experiencias, digamos, es un lugar ineludible, porque precisamente quiero comentar, hay veces nos venimos de otras generaciones donde no había experiencia, había mucha lucha, pero no siempre experiencia. Y pensaba también, digamos, que cuando alguien pasé por el IPECAL y me cambió la vida, acá, digamos, indirectamente el pretexto de las palabras del cartel, pues se refieren a personajes que han salido acá, especialmente ha salido Hugo Semelman, Pablo Freire, menos Orlando Falborda, pero claro, está claro que no venimos a hablar aquí de ellos, sino que ya ha ido saliendo qué es lo que estos autores o pensadores han hecho con nosotros. Pero también, digamos, escuchando a Estelita, y un poco lo quiero decir, es también qué hacemos nosotros con esos autores. Exacto. Sí, porque es que precisamente uno puede quedar entrampado en algunas de las dos cosas. Tan la luz, como el camino de Damasco, que me convirtió, sí, ahora soy, antes era tal cosa, ahora gracias a esta persona, a esta institución, o a este personaje, o a este poeta que leí, me cambió la vida tal, y entonces ya se acaba la crítica, o sea, ya uno no sigue pensando, porque eso ya... pero creo que una cosa bonita, y aquí lo voy a decir por primera vez, es lo que uno va haciendo con ese o con esos autores, porque últimamente es la posibilidad de ser sujetos y de producir realidad. Y claro, yo tuve, y ahí les sacaba Estelita, no la pasamos peleando. Yo conocí, me hice amigo antes de ser muy mal que tú, las cosas. Bueno, sí, no, yo recuerdo que cuando vine la primera vez, que lo llevé a algún sitio ahí de Usaquén, de artesanías, y ayúdame a buscar una chaqueta con mi compañera, que tal cosa era, pues para aquí una chamarra, pues que quede claro en México. Sí. Y entonces, claro, yo cuando fui conociendo también la experiencia de IPECAL y lo que era complicado, pues
ni Estela ni yo somos en este momento ecos de estos personajes que queremos tanto y nos influyeron, sino también hemos hecho con ellos cosas, pero también hemos puesto de nuestra parte. O sea, yo digo, admiro lo de Ipecal porque alguien podría creer que Ipecal es Semmelman, hoy es Semmelman y Estela Quintar y muchas cosas más, y es la riqueza y la potencia esa. Entonces quería como decir eso, ¿ok? Entonces voy a hablar un poco de mi experiencia a grandes rasgos y ahí voy a tratar de dialogar con alguna de las preguntas. O sea, yo llego, digamos, pensando en lo de Semmelman y sus temas como por otra vía, y era que, como yo les había dicho, digamos, que ha formado, nacido en los 60, un periodo para mí muy fuerte fueron los 70s y los 80s, que para el país y para otros lugares de América Latina fueron periodos de lucha, de resistencia, de represión, de mil cosas, pero digamos ahí lo que teníamos en común era como un imaginario de que la historia era un torrente muy ancho y amplio que iba en un camino y que nosotros estábamos en ese camino correcto y adecuado, y que digamos lo que había era que como conocer más ese movimiento de esa historia que de antemano ya estaba a favor de nosotros. Grave error, o sea, algunos han dicho, el grande error de la tradición fue creer que la historia estaba de nuestra parte, ¿no? La historia no está a favor de nadie, podríamos decir, está en contra de todos. Entonces, claro, esa idea que implicaba, que entonces yo, digamos, formó, y una conquista de nuestra generación era como trascender de lo particular, de lo singular, de lo cotidiano, a las lecturas estructurales de lo social, digamos, eso, digamos, claro, ya no es tu caso, sino es el caso de tú y todos nos formamos la clase trabajadora, entonces ya, esa nueva categoría nos permitía leernos a todos en una generalidad y que no perdía yo tiempo sabiendo quién eres tú y mirando particular, sino estaban esas cosas que nos acompañaban. Pero en el caso mío, también de un poco por, yo también eso le agradezco mucho a mi familia, mi papá era un librepensador jacobino del siglo XX, que siempre nos despertó siempre la sospecha. Es decir, vamos a ver el noticiero, pero eso, si están diciendo tal cosa, es porque hay que sospechar de eso. Si todo el mundo está hablando de esto, hay que sospechar de eso. Sí, incluso él decía, por ejemplo, es que esto de la Vuelta a Colombia y el fútbol rentado, eso se lo inventaron acá después de que mataron a Gaitán, porque eso es para engañar al pueblo y la oligarquía. Entonces yo, digamos, ese eco más profundo ya, y yo me hice crítico no con Herrera Marzo a Semmelman, sino de esa raíz estaban ahí, de estar ahí. Y entonces, claro, yo, digamos, de esta generación que entró, como les digo, a las luchas sociales, a las luchas tal, y de pronto siempre estamos convencidos, digamos, de lo que estaba, pero también como sospechando con algunos presupuestos, como algunos, y entonces en ese contexto, claro, digamos, como 16, 17 años de estas cosas de educación popular, a diferencia de otros compañeros que dijeron, no, pues todas de pleno a la lucha, y abandonaron incluso las universidades, y abandonaron, como decir, este otro mundo, diciendo ahí la pérdida de tiempo total. Pues yo un poco ahí seguramente entre sumiso y rebelde, y no, pues todos clave tener un pie en la universidad, porque todos, claro, éramos de familias donde estaba la expectativa aún de que estudie y progrese. ¿Ves? ¿Qué es lo que me decían nuestros papás? Todo mi herencia es que usted estudie, que tal cosa. Entonces tampoco me iba a defraudar ahí a los... Claro. Entonces, claro, sino que eso me permitió, que entonces estaba como en esta cosa ahí de las luchas sociales y con el otro pie ahí en estas cosas de la academia. Y por eso cuando llegó en algún momento la posibilidad de hacer una maestría, que en el caso mío fue de historia, pues mi gran preocupación, lo que yo quería estudiar era cómo se había vivido. Yo vivía en ese entonces, había mi infancia en lo que es la localidad de Toncuelito, en particular, bueno, San Vicente, Fátima, Venecia, y entonces ahí en los años 70 y en otros lugares de Bogotá hubo muchas protestas donde la gente salía, bloqueaba la vía, tenía el recuerdo de una señora con un canasto en la mano y con un ladrillo en el otro, entonces, claro, esta mirada de los momentos en que la gente, pues, protesta, o sea, es ineludible, ya forma parte del imaginario. ¿Quién no se conmueve para bien o para mal con lo que pasó en el 2021? Nadie es indiferente a eso, le puede reactivar cosas, vienen los demonios, o a algunos, qué bien, un avance de la historia, la juventud. Entonces mi inquietud era que toda esa dinámica tuvo un punto máximo, que fue el paro cívico del 77, que sería como el equivalente que nos tocó vivir a nosotros a lo que ustedes ya vivieron como protagonistas o como espectadores de estas
sí, de abril estamos a 4 años, ¿no? Del 21, que para mí fue muy interesante, en lo del 20, eso de los CAIs, y lo del 19, es decir, que era como momentos de la historia en la que para uno decía, ahí están pasando cosas, está evidenciando cosas. Entonces, eso que había sido esa cumbre era el paro del 77, que había sido uno de estos paros que convocan las centrales obreras, tal, y entonces para esperar la marcha que sale del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, tal. Pues resulta que en esos días, pues la gente de los barrios salió, protestó, bloqueó las vías, se enfrentó durante días. Entonces eso era algo que estaba en la cabeza. Yo quería saber cómo se había llegado a eso. Pues que yo sabía que en los barrios que habían llegado la gente, pues en sus barrios, sus familias, buscando, construyendo su lotecito, su casa. Entonces todo eso hizo que mi trabajo, digamos, que quería investigar era eso, cómo de la formación de los barrios populares en Bogotá en los años 40, 50 se había llegado a eso. Entonces no les voy a contar eso. Pero ya en la investigación, digamos, real, de campo, mirando prensa, hablando con la gente, encontraba cosas que yo no esperaba. Porque claro, yo tenía como dos ideas ahí fijas, que era eso de paro del 77, pero también que era en ese periodo en que habían habido los grandes, digamos, invasiones de terrenos en Bogotá, barrios como Policarpa, La Sabarrieta y otros. Pero ya después mirando encontraba uno que la mayor parte de los barrios que se forman en Bogotá entre los años 50 y 70 son más bien por una invisible y paulatina ocupación vía algo que se llama urbanización pirata, y que en esa historia de los barrios pasaban cosas curiosas como estas, que los testimonios salían, y era como decir, en la medida que crecía el barrio también íbamos haciendo la casa, o sea que simultáneamente la gente iba en la construcción del ranchito, después el primer piso, echar la plancha, bueno, todas las historias, al tiempo que la gente no seguía eso. Pero encontraba, ya mirando prensa, eso que nos enseñan los historiadores a mirar tal, era que yo decía, bueno, ¿cuál fue la cosa que movió a la gente inicialmente en esos años, no sé qué, 50? Entonces yo esperaba, claro, los servicios públicos, el agua, la luz, todo. Y resulta que la gente contaba, pero especialmente encontraba, digamos, con datos objetivos, entre comillas, era eso, que algo que movía a la gente mucho al comienzo era construir su templo. Acá, bueno, ahí sí para argentinos y uruguayos puede ser más raro, pero acá era importante, ¿no? Que hacer la capilla, que hacer la casa rural, que tal. Y yo les decía, por ejemplo, pero ¿por qué no? Pero ustedes, ¿por qué no pelearon, por ejemplo, por el agua, por las luces? No, lo que pasa es que, claro, nosotros veníamos del campo y pues allá en los años 50, 40 no había ni energía antes, nosotros acá. No era una necesidad. Hoy estamos rodeados de que uno dice, ¿cuánto me queda el celular? Ya vi que me queda como el 30%. Eso no era una angustia de nadie hace 50 años, hace 80 años. Igual, que una hora depende todo de la energía. Entonces no había tanto. Y lo mismo con el agua. En el caso de Bogotá, los barrios que se formaron, la mayoría era en el oriente, tanto centro, sur, oriente, en montañas, y los que viven allá en esos barrios saben que bajan las quebraditas por todo lado. La gente consigue, o en la parte suroccidental, lo que en todos esos alrededores, que en la misma localidad se metía un tubo, decían, de 1 o 2 metros y ya salía agua. Pues eran humedales, muchas de estas zonas de suroccidente, pero se inunda. Es decir, que yo lo que tenía en mi cabeza, y sí, como nos decía Estelita, que creía que estaba pensando bien, y era que lo que juntaba a la gente y la llevaba a moverse era los problemas objetivos de la realidad. Pues resulta que sí, no, o sea, que no era decir la cosa tan fácil, sino que o sea, la misma categoría de necesidad que suena tan fuerte, pues es una mezcla ahí entre realidades objetivas, pero especialmente expectativas culturales, deseos, todo lo que está ahí. Entonces ya eso empezaba un poco a desbaratárseme como lo que yo quería hacer. Y ya luego mirando el conjunto de esas luchas, que incluso la categoría de luchar siguió ahí, sobrevivió. ¿Por qué? Porque la gente llamaba y llama a todo lucha. O sea, sobrevivir es una lucha. La señora pues no, es que hoy logre vender estos dulcecitos, en esto ya es una lucha. Entonces la idea de lucha era, entonces, claro, sigue siendo muy, muy poderosa. Pero entonces, claro, eso que estaba pasando era una lucha de clases. Entonces, claro, era la base, digamos, teórica, que uno tenía referencia. Pero entonces empecé a encontrar que la cosa era más compleja, y era que la gente igual combinaba tanto esos momentos, no lo más corriente de confrontación, pero también combinaba con
prácticas de autoayuda, que muchas venían de su origen campesino, incluso indígena, de los sistemas de reciprocidad. No sé, ustedes eran muy jóvenes, pero aún en los barrios populares un acontecimiento es echar la plancha en una casa. Eso, entonces que todo el mundo por ahora se compra, se lleva la cerveza, se hace el piquete, tal cosa. Entonces, o sea, esa historia de estos barrios populares era como rara, o sea, no obedecía a ninguno de los libretos que yo había leído y combinaba eso, pero también relaciones clientelistas con el Estado, o sea, era ahí bien rara la cosa. Entonces yo estaba buscando cómo entender eso, entonces yo cómo llamar luchas de clase tal, y entonces por ahí leyendo un artículo de un historiador argentino, Alberto Romero, el nombre del artículo era como los sectores populares como sujetos sociales, no sé cuánto. Entonces me empezó a sonar esa categoría de sujeto social como algo que podría ser una categoría que permitía nombrar un conjunto de actores y actuaciones sociales que no obedecían un poco como a las categorías, digamos, que también, digamos, en otros contextos operaban. O sea, así que si mi trabajo hubiera sido sobre el sindicalismo colombiano y la lucha de los trabajadores, pues ahí me encajaba de pronto mejor un concepto, pero allí, y entonces en esa búsqueda, tratando ya incluso, recuerdo que mirando mi último capítulo, las conclusiones de la tesis, que después se volvió un libro que se llama La ciudad en la sombra, que el señor lo quiso publicar, terminaba hablando que de sujetos sociales, que habrá que explorar no sé qué de sujetos sociales, cuando de pronto leyendo una revista que se llama La Piragua, de una cosa en la que está con Estela, digamos, que es como una red de latinoamericana de educación popular, en ese momento la educación de adultos, había un artículo de un señor Hugo Semelman que se llamaba como Educación Popular y Constitución de Sujetos Sociales. ¿Qué es eso? Pues claro, ya leyendo, pues no hablaba nada de educación y educación popular, pero era ese planteamiento que para mí era, digamos, muy poderoso, que era tener esa capacidad, claro, porque ya que Semelman repitió muchas veces, digamos, su interés por esa temática a partir de algo que él había vivido dramáticamente. En el caso mío era que se me equivocaba, era que los evaluadores decían su tesis está mal. Lo que ellos vivieron fue grave, porque eran unos expertos marxistas, asesores de Allende, leyendo la coyuntura para ver en qué medida podían prever un golpe o cosas que van a pasar, y entonces ellos con su muy correcta lectura teórica de la regla, pues dijeron no, aquí no va a haber un golpe porque aquí pues, la estructura social de clases atraviesa todo. Entonces así como en el mundo empresarial, también en el ejército y en la iglesia, pues las clases sociales van a prevalecer, y no se contaba, como decía él, con la idea de decir el espíritu de cuerpo de los militares de la unidad, bueno, varias otras cosas que no se veían pues por estar uno centrado en esa. Entonces él, digamos, proponía una cosa que me voy a montar acá muy interesante, muy abierta, así con lo que hemos oído de Estelita, de que precisamente esa comprensión de la dinámica de lo social pues tenía diferentes niveles, digamos, de condensación, de concreción, de movimiento, que no podía ser fácilmente atrapado solamente en la lectura estructural, ¿verdad? Y entonces, claro, no, eso está muy interesante. Pero ¿cuál era la idea de sujeto? Miren que aquí Estelita ha insistido en, miren, es que cada sujeto y su subjetividad, cada persona, en este momento ellos dicen, no, eso es lo mío, yo estoy también triste, yo estoy muy deprimido, tal. Es decir, como la idea del sujeto en lo individual y en todas nuestras alegrías, tristezas, en esa lectura que yo estaba haciendo venía del otro lado, de una cosa, digamos, de estructura general, y ya era una conquista la categoría de sujeto social. Es decir, los jóvenes en un momento determinado de la historia de Bogotá pueden ser leídos como sujeto social, como un conjunto de pronto de ahí sí de cuerpos que decide juntarse para hacer cosas, que va construyendo una identidad en torno a lo que hace, que lucha por unas cosas particulares. Es decir, él estaba, digamos, aportando un concepto muy clave que nos permitía también reconocer algo que se vivía muy intensamente en esos años 80-90, y era la pluralización de las luchas sociales. Claro. Que era clave en su momento, digamos, era un paso adelante de decir, con el discurso obrerista y solamente economicista, ahí van a quedar por fuera mucha gente que no están desconociendo, sino que sus luchas están ligadas a identidades de género o a luchas, digamos, identitarias desde lo cultural, desde lo territorial. Por ejemplo, en Colombia fue muy fuerte esto de los paros cívicos, los movimientos cívicos, y era eso, que en una misma región, en una misma ciudad, la gente se juntaba, se movilizaba con unas cosas comunes de, no sé qué, el transporte, las vías, cosas varias.
Entonces era como clave, y ahí por esa vía, mi entrada era sujeto social, ni la subjetividad me estaba ahí en la cabeza. Y es un poco por Semmelmann que encuentro y descubro la subjetividad. Entonces, ¿qué es eso? Porque, claro, de todos modos en ese entonces, pero es que son cada momento histórico como también genera diferentes lecturas. Entonces en ese entonces, diríamos, uno lo que encontraba también desde una literatura no crítica era una crítica, hipercrítica a la subjetividad, en la medida que se entendía como una cosa, digamos, solo digamos individual, personal, íntima, por allá, que nada tenía que ver con lo social. Exacto. Entonces, claro, entonces esa clave de lectura de la subjetividad era que Semmelmann hubiera dicho, no hay nada más social que la subjetividad. O sea, la subjetividad no es como dice el sombrero que cada uno usa, la cachucha, sino que es precisamente una construcción, digamos, intersubjetiva en lo superficial, pero especialmente en lo profundo, pues imaginaria, simbólica. Es decir, que nosotros cada uno cree, ay, yo soy yo, porque me hice este tatuaje por tal cosa, o yo decidí usar estos zapatos, o me gusta esta ropa, como que estoy yo decidiéndolo todo sobre mí. Pues resulta que sí, uno tiene un margen de decisión y todo, si no estaríamos aquí conversando. Claro. Pero buena parte de lo que uno cree estar decidiendo, pues ya está decidido por los algoritmos, decidido por la moda, decidido por la época que me tocó vivir. Entonces, de todos modos, claro, ese terreno de la subjetividad pues se convertía, yo venía buscando todas luchas, pues es claro, pues la subjetividad también es un terreno de lucha, y entonces hay que comprenderla en su riqueza, en su complejidad, y ahí diríamos, esto que, digamos, Semmelmann planteó y plantea, digamos, pues era muy, digamos, muy potente, porque, digamos, permitía ver cosas que ya las ha afirmado Estelita, digamos, si era uno, pues que al entrar en temáticas como la subjetividad, pues ahí no cabe ningún determinismo. Es decir, eso lo ha hecho incluso ya Freire de otras maneras. Es decir, los seres humanos estamos condicionados por la realidad, pero no estamos determinados por ella. Siempre, claro, porque no es caer en el determinismo, decir, no, es que ya, ahí sí soy pobre, y el mundo me hizo así, soy rebelde, porque el mundo me hizo así, no puedo ser otra cosa, sino que, claro, hay unos factores que condicionan, económicos, sociales, culturales, pero hay ese margen precisamente de actuación que se va dando por la capacidad que vamos teniendo también de, junto con otros, reconocer esos problemas comunes, actuar, conversar, digamos, todas unas escalas, digamos, diferentes de construir realidad, de hacer historia y de paso constituirnos como sujetos, y también, digamos, así no esté plenamente controlado, que es afortunadamente pues ayudar a que emerjan otras subjetividades. Entonces pensando y oyendo a Estelita, decía, claro, muchas de estas cosas, digamos, de las que estamos conversando, tiene que ver con lo que algunos autores dicen subjetividad neoliberal. Entonces ya no es cada uno con su subjetividad, sino que precisamente por una cantidad de dinámicas, que ya las decía también Estelita, pues hace que resultemos pensando muy parecido todos, y que ese modo de pensar que nos lleva a actuar de una manera muy particular, pues es muy funcional al sistema. Qué curioso, tal, y tener más ganancia y todo. Entonces es mirar la subjetividad como ese terreno donde igual estamos permanentemente, digamos, bombardeados por el sistema, pero también ese margen, que eso fue una cosa que me encantó de Semmelmann en esa primera lectura, y era que él planteaba, digamos, un poco que la subjetividad nunca era totalmente colonizada, digamos, que era como decir que nunca es por más hasta la condición de mayor opresión, eso de la historia de la filosofía y otras cosas que han dicho, pero siempre está ese margen de decirme, yo puedo, digamos, ver las cosas de otra manera, pero también, digamos, por esa clave de lectura que yo tenía, pues que yo aprendía también de mi experiencia, que ese margen de actuación, ese campo de posibilidades, está ligado también a la mayor o menor capacidad de actuación, de interacción, de juntarse con otros, porque si no también uno puede caer en eso, o sea, porque, digamos, ya estamos atrapados en una subjetividad neoliberal, y es como decir, cada uno sálvese quien puede, y entonces porque hay muchas ofertas de salvarse de muchas maneras, desde la superación personal, que es lo que más prolifera, o otras maneras de salvarnos, que es en buena medida lo que está diciendo Estelita en la última parte, y es, digamos,
haciéndonos comunidad también. ¿En qué sentido? Ahí me acuerdo mucho de Andrés y lo quiero resaltar, porque claro, esto de la comunidad para mí es una preocupación, porque eso siempre desde la práctica, y es que yo encontraba que muchas de estas prácticas de las que yo formaba parte, la palabra comunidad se repetía ahí a toda hora, y que la comunidad, vamos por la comunidad, y la comunidad mandó decir esto, que la comunidad, entonces como que era como una señora ahí, y pues ya uno no le encontraba eso, que la comunidad era muchas cosas según lo que uno quisiera atribuirle a esa comunidad, y por lo menos la sospecha de pensar de que ya cualquier grupo humano ahí era una comunidad, que es como siguen los discursos políticos, digamos, de todos, digamos, como creer que ya cualquier grupo humano allá en un territorio, un espacio, es comunidad. Y a partir tanto de la experiencia, pero leyendo cosas, digamos que en su momento yo recuerdo que fue para mí una luz, fue no sé qué, encontrar que el primer sociólogo que puso a hablar, a escribir sobre la comunidad por hace siglo y medio, Tonis, un alemán, él de entrada dijo, no, la comunidad no es una realidad y para señalar con el dedo, sino es un concepto. Es un concepto que permite mirar el tipo de vínculos que hay entre las personas. Y entonces, claro, él estaba asistiendo un poco como nosotros a la expansión de la racionalidad capitalista, él la estaba viviendo en sus inicios, y él encontraba que el capitalismo no solamente había transformado las relaciones sociales de producción, que había, digamos, descubierto, visualizado Marx, él era a su vez, digamos, socialista, sino que lo que él veía más grave o más peligroso era que había transformado los vínculos cotidianos, interpersonales, a todos estos valores que ha dicho Estelita, la lógica del interés, la lógica del costo-beneficio. Bueno, para él la palabra clave que trajo el capitalismo y el derecho lo pone en un altar, que es contrato, acuerdo de voluntades según interés. Entonces él decía, esa lógica contractual está disolviendo otros vínculos que yo conocía, y eran los vínculos de amistad, los vínculos de vecindad, los vínculos de familiaridad. Bueno, hay todo un rollo muy interesante, y claro, entonces ya para mí, ya solo con esa idea decía, claro, ya no puedo pensar que ese grupo es comunidad, sino más bien preguntarme, gracias a Don Tonis, cuánto hay de comunidad en ese grupo humano, o ya por las cosas que yo estaba, qué cosas están impidiendo construir comunidad acá. Porque incluso la gente, cuando uno hace historias de los barrios y todo, es más lista que los investigadores. Entonces cualquier señora le dice, miren, sí, Alfonso, profesor, es que aquí en este barrio al comienzo sí había harta comunidad, porque nosotros nos ayudábamos, colaborábamos, que a alguien le faltaba algo. En cambio se ha ido perdiendo la comunidad, porque ahora cada uno, el que tiene casa de 3 pisos, ya no mira el que tiene la casita más pequeña. Entonces claro, la gente está haciendo toda una conceptualización de comunidad que no es la que ideológicamente circula. Entonces yo recuerdo eso, que yo todo entusiasmado escribí cositas, artículos, empecé a dar cursos, y allá tuve en alguna ocasión de estudiante a Andrés, y él en algún texto que me entregó, no sé si fue al final o algo, se refería a unos autores que yo no había leído, pues Jean-Luc Nancy, Blanchot, que vi a Andrés y después ya por otras los encontré, y que claro, en unos niveles, digamos, muy elaborados, nos volvían a poner en entredicho esas ideas comunes de comunidad, ¿no? Incluso acudiendo al papá de ellos, que era Bataille, decía lo que hay, porque claro, no es lo mismo pensar, digamos, lo comunitario en los pueblos indígenas del Cauca, que ellos, entonces, es un modo de vida y es un modo del conjunto de valores que organiza su existencia. Pero si ve, cada uno de nosotros decimos, ¿y cuál es mi comunidad? Bueno, entonces no, porque está todo este panorama que tú has dicho, la soledad, entonces Bataille hace 100 años decía, hay que formar la comunidad de los que no tenemos comunidad. Pero en últimas era eso, o sea que en últimas la comunidad, digamos, digamos, de llenar o ser un arma de batalla en estas cosas que estamos comentando. Entonces, por ejemplo, no sé qué, uno, Espósito decía, miren, es que el origen de la palabra comunitas, cuando nació, que es el origen de comunidad, no con coitonía, como dicen, era una figura del derecho, que era una deuda compartida. Existía esa palabra para referirse en el bonus. Entonces, en últimas, cuando uno está en un proceso que dice comunitario, está uno siempre queriendo aportar, dar el compromiso, estar claro. Y decía, lo contrario a comunidad no es el individualismo, sino es inmunidad, el inmunitas, que precisamente es lo que te están diciendo, la indiferencia. Claro. Porque comunidad es contagio, es sentirme yo afectado por el otro, mirarlo, todo lo que tú decías es. Pero lo otro es cuando yo veo
a la persona que está ahí con el crack o con el bazuco, que está ahí un miro para otro lado, o con la persona que está sufriendo, que puede ser ahí de mi misma familia, mi misma pareja. Claro. Entonces esto es para decir ahí, claro, en el caso mío, claro, se vuelve toda una cosa, una obsesión de decir, bueno, toda esa cantidad de palabras que utilizamos, sea en el terreno educativo, pedagógico, en el terreno de las luchas sociales, pues todo hay que volverlo a barajar. Es decir, hay que mirar que muchas de estas palabras se han vuelto vacías o que ya no dicen lo que deberían decir, o de tanto repetirlas ya más bien no hacen nada. Entonces, claro, entonces vino ese desafío, y entonces yo decía, digo, el libro más semelmaniano mío es ese de comunidad, que no cito ni una vez a Semelman. ¿Por qué? Porque era eso, una de las cosas que él invitaba era, hay que agarrar estos conceptos, estas categorías que están en las luchas sociales y agarrarlas y escribirlas hasta donde sea posible. Entonces estaba eso. Y entonces eso de comunidad me convocó también ahí a la pregunta de la compañera de lo educativo. Claro, hay una cosa que los profesores pueden ahí ser fatales, es también tratar de asociar a un autor a un momento de su pensamiento. Digamos, todos estos autores que nos siguen provocando, pues son siempre muy críticos y especialmente autocríticos. Muchas de sus grandes contribuciones fue siendo la crítica a sí mismos, todos los tres que estamos refiriendo. Y entonces, bueno, el caso de Freire, es lo que pasa, incluso yo escribí hace poco un artículo peleando con Boaventura, que en un libro que se llama El fin del capitalismo cognitivo, alguna cosa así, le dedica un capítulo a Fals y a Freire. Ni siquiera le dedica ni una línea a Hugo, ¿no? Para que seguir peleando con Boaventura. Y entonces él, en cada uno de los dos, se refiere, uno en Freire a pedagogía de lo oprimido, y a Fals con ciencia propia y colonialismo intelectual, que son dos libros que casualmente empezaron a circular el mismo año, 1970, digamos, de lectura imprescindible para quienes queremos, digamos, tratar de seguir pensando de otra manera, no para repetirlos, sino mirar que en ese momento fue un momento fulgurante porque estaban como rompiendo. Habría que mirar en Hugo cuál es el libro donde por primera vez rompe con todo lo que había antes, digamos, escrito. Y entonces, claro, entonces dice, claro, estos autores muy clave, allá para los años 70, pero ya eso que dijeron, ya no, porque para el siglo XXI estoy yo. Y hago vámonos, es la síntesis de. Entonces, claro, yo le digo, claro, uno es que es muy común, y a otra persona le oía recientemente, otros así los famosos, es, entonces, por ejemplo, identificar a Freire solo, no sé qué, con pedagogía del oprimido, que es un libro clave, y como tú mismo lo dijiste, porque si es la lectura de la época, es el libro de lectura de pedagogía del oprimido, lo escribe Freire en el 67-68, no está dirigido a profesores, ni a pedagogos, ni a didactas, sino es un contexto de luchas sociales, y ese es un libro dirigido a activistas sociales, los que están trabajando con el pueblo, y está diciendo, mira, usted no puede ni ser el que le tira la línea y no oye a la gente, ni tampoco que entonces no aporta nada, que porque el pueblo lo sabe todo, tal. Y entonces va construyendo este planteamiento del diálogo, bla, 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 y pues era en su momento, que por eso fue acogido en muchos lugares, digamos, como una posibilidad de ver y hacer las cosas de lo educativo de otra manera. Pero él mismo, que es lo que habría que decir igual con Freire y con Hugo Semelman, pues siguieron produciendo hasta el penúltimo día de su vida, o el último, digamos, todos los tres, una de las cosas ya cotidianas, como decir, casi murieron con el libro y la pluma en la mano, Semelman, Freire. Entonces, claro, siguieron escribiendo. Entonces, claro, por ejemplo, yo pensaba a raíz de todo el mismo Freire, a comienzos de los 90, cuando ha vuelto a Brasil, escribe Pedagogía de la Esperanza. Entonces, muy clave para estos temas que estamos conversando. Claro, Freire en Pedagogía de lo Primero había dicho que el diálogo, que era como una categoría central, pues estaba hecho, entre otras cosas, de esperanza. Pero claro, en la medida en que, digamos, las cosas, como al momento en que llegamos hoy, digamos, de desesperanza total, es cuando cabe la esperanza. Entonces, es decir, digamos, estos autores, digamos, van aportando, digamos, en diferentes momentos cosas que también, pues todas son perecederas. Claro, pero que en su momento, y que uno también es el que hace vigente o no también un pensamiento, es el que está pensando hoy y buscando hoy. Entonces puede decir eso, decir, los presocráticos eran posmodernos, qué interesante, y ponerlos a hablar. Entonces lo mismo. Entonces en el caso, por ejemplo, del mismo Freire, bueno, él sigue escribiendo hasta el 97,
libro que está escribiendo, que lo publica posteriormente, se llama Pedagogía de la Indignación, y está haciendo una reflexión contra el neoliberalismo y todas las cosas, planteando dentro de sus propios límites, igual, digamos, falso. Hugo hasta el último momento están, digamos, pensando, recreando, claro, y hay unos hilos fuertes que están allí. Entonces, claro, uno es el error de uno de encontrarse con un autor o algo y quedarse. Uno, lo mínimo es lo que ya ha dicho Estelita, y eso pasa desafortunadamente, es la frase. Entonces, así como circulan y están y nos envían, ¿cómo llaman? Los memes tal, con frases de Semmelman o de Freire, otra será de Fals. Muchas incluso ni siquiera. Precisamente esta compañera se ha puesto a mirar que varias, incluso de las que más circulan, como esa de que el esperanzar, del verbo esperanzar, bla, 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 eso nunca lo dijo Freire. Entonces las que más circulan son, como acá, que aparecen 1000 frases de 1000 pequeños textos de Borges o de Gabo diciendo no, que voy a tomar la mano de un niño, voy a levantar un globo, voy a mirar el cielo, el amanecer. Entonces le atribuyen cosas que no son. Entonces, por una parte eso, ¿no? Que sería lo mínimo, lo peor. Y ve, por ejemplo, en la pedagogía, por ejemplo, la gente que critica, digamos, a los educadores poblanos freudianos, es eso, se quedan, hacen el mural bonito, la frase, pero si que has leído, no, de pronto se leyó la frase que colocó en la pared, pero no más. 2, quedarse de pronto en una sola obra, que si bien son obras que son paradigmáticas, pensar que ya en ese autor se quedó allí. Y 3, es creer, de todos modos, claro, lo que ahí sí nos enseña el Freire, Hugo, es saber que en últimas estos libros claves son lecturas de realidad que hacen unas personas muy a su momento y que tienen, digamos, disponen en su momento de lo que sería, entre comillas, más avanzado el pensamiento, más lúcido, y con eso construyen. Pero con esta constatación de la historicidad de la realidad social, sus permanentes cambios, no solamente en sus dimensiones materiales, objetivas, sino culturales, subjetivas, pues cada presente trae también sus preguntas. Exacto. Y claro, y las traes y hay preguntones. Entonces, ¿en qué medida, digamos, que la pregunta sería, ¿qué pregunta nos estamos haciendo hoy, cada uno de nosotros? ¿Qué pregunta estamos haciendo al presente? Sea en lo particular, en lo individual, en lo que pasa en el país, en lo que pasa en América Latina. Y es donde ahí sí yo creo, porque sea ejercicio de viejito, que entonces sí hay un legado, hay una tradición que hay que echar mano, no para repetir, sino mirar allí, ahí ve, porque en últimas veces estos representan corriente, ¿no? Por algo causa y río. Están allí, yo estoy buscando, entonces puedo echar mano de algunas de estas cosas que están ahí, pero hay muchas cosas que tienen que ver con mis preguntas que no, por más que yo leo y releo a estos autores, no encuentro nada, pero encuentro un autor que en Francia me puede decir a mí cosas, ¿no? O sea, lo que hace el contextualismo es quién se pregunta y de dónde me pregunto y en qué medida el lugar de mi pregunta es contextualizado, es histórico, que no cierra a que donde venga, porque igual eso a todos nos ha pasado seguramente, cuando uno está buscando algo o están escribiendo que la monografía, la tesis, uno dice, ay, me voy a desestresar, me voy a ir a ver una película porque estoy solo pensando en la tesis, cuando de pronto un diálogo de la película dice, uy, eso que dijo esa señora es lo que me va a servir para... Es decir, cuando uno tiene la pregunta y la está conversando con otros, cualquier cosa es la respuesta. Sí, sí, es el fondo del China y de todas las culturas antiguas. Sí, si tú tienes preguntas, es lo claro. Entonces, claro, yo sí creo que nosotros estamos llamados, digamos, por esta perspectiva crítica que tenemos, a decir, bebamos de nuestra tradición crítica, pero no quiere decir, porque tantos, uno como el otro, Freire, Hals, se me olvidan diciendo toda hora, no quiere decir de que nos cerremos al corriente de pensamiento que está, digamos, por todos lados, y ya. Y con esto termino ahí sí, en un libro en el que casualmente estamos, no casualmente, porque nada es casual, de un grupo de trabajo de Claxo sobre pedagogía crítica, se llama como, sí, el libro es como Educación Popular y Pedagogía Crítica de América Latina, no sé, con todos de acceso libre, y entonces sin habernos hablado ni nada con Estelita, los nombres de nuestros artículos son más o menos parecidos. Sí. El mío es ¿qué es la crítica en la educación popular? Entonces yo por mi cosa de historiador voy a mirar en diferentes momentos y planteando algo, y el de Estelita también es como puesto, criticando la crítica en la educación popular. Entonces para decir eso, nada, digamos, nada nos es ajeno, y en la medida en que tengamos, digamos, preguntas para el hoy, pero unas preguntas que ahí sí sería, digamos, lo que hay que recoger de Freire, es preguntas desde una práctica, ¿no? Porque como yo sí siento, y eso es una valoración muy personal,
que en este momento, digamos, el sistema nos pone tan aplanchados y tan individualizados que escasamente nos da aliento para preguntar yo quién soy, qué puedo hacer, salgo, puedo tomar aire yo. Y claro, es explicable quien está así, nadie le puede decir que está mal. Pero es eso, lo que uno ha aprendido es cuando uno eso lo conversa con otro, ya la carga, no diría, las preguntas pueden ser otras. Cuando yo con el otro y otro empiezo a hacer cosas para cambiar eso, ahí es otro lugar de preguntarse. Entonces yo creo que pues, si yo he hecho algo ha sido eso, como decir, cómo aportar de la Organización Popular de Educación a grupos, colectivos, organizaciones que se están moviendo, queriendo cambiar lo que hay. Todo lo demás puede ser cuestionado, el referente ideológico que y tal, pero digamos creo que el mejor lugar de esperanzarnos es en esta cuestión. Uno, reconocer que estamos jodidos, digamos, solo decía, o sea, claro, o sea que no puede, la esperanza cobra lugar cuando hay reconocimiento de que no hay esperanza. Claro, pero también, digamos, la idea de que la esperanza solo cobra sentido en lo colectivo, o sea, la esperanza no es individual, sino colectiva. Dos, que la esperanza es activa, o sea, que la esperanza es una manera de actuar, o sea, no es, ahí sí la esperanza de esperar a ver qué pasa, sino actuar. Y el último rasgo, que eso le gusta mucho a Andrés, es que es reconocer que estamos jodidos. Dos, saber que de todos modos solo es posible irnos con otros. Y entonces Bill Johan, en un texto que se llama El espíritu de la esperanza, toma algo que uno, ¿qué va a imaginarse que Nietzsche diga algo sobre la esperanza? Con todo lo que pues resulta que tiene la frase más bonita. Dice, la esperanza es como una cascada, como el arco iris que surge en el fondo de una cascada. Es cuando uno está ahí sí bien cascado en la cascada, y que ustedes saben, hay muchas fotos de eso. Hasta yo me puse a buscar ahí por internet, por Google, fotos de arcoíris, y hay varias. Entonces realmente entonces claro, implica eso, que implica que está en la caída, pero digamos, ahí nace o sea, solamente el arcoíris de la esperanza nace cuando está en el fondo del salto en el que hemos caído. Entonces, bueno, espero que... Y la invitación, no solamente a que lean los libros que estaban aquí que nos convocó, sino en una librería como esta, pues sí, yo creo que hay muchas posibilidades de acercarnos, de hacer lo que yo hacía, de leer por puntos y ir ahorrando y sacando, comprando de poco a poco los libritos que podemos. Y lo que esté en PDF, pues acudir a todo lo que esté en PDF. Sí, así. Bueno, entonces... Palabras para el anfitrión. Ella está lista, ya está con un pie en el pedal. No, pobre, se tuvo que sentar afuera porque había mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, hermosísimo. Muchas gracias por ser buscadora de mensajes. Muchas gracias. Por ahí estaba circulando el librito que se lo lleva Estela, que lo metimos muchas gracias. Sí, lo están vendiendo acá. ¿Sí? Muchas gracias. Ese lo están vendiendo acá, o sea, ese librito y el de Cauce y Río los están vendiendo aquí también.